1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Todos juntos, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque no olvidas de la ley, también. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo donde nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque se hace en un contexto donde este grupo de hijos tuyos, Señor, tomó esa buena decisión de conocer más de ti. Gracias por sus vidas, Señor. Y ruego que también en este contexto, Señor, me guíes en la exposición de tu palabra. Te lo ruego, mi Dios, que sea para edificación de nuestras vidas. Por Cristo te lo pido. Amén. Sin duda que es una gran satisfacción como estudiantes de teología o de Biblia ver coronados sus esfuerzos en una de las áreas más satisfactorias que el hombre puede cursar. Sin duda hay otras áreas que son importantes como la medicina o las ciencias básicas o exactas como la física, la biología y los que deriven quizás de ellos. Sea cual sea, es una realidad que llena de orgullo al que se empeñó y se dedicó a prepararse para lograr superar los obstáculos y ver al final, ¿verdad?, cómo pueden cruzar la meta por la gracia de Dios. Y lo que ustedes estudiaron en este diplomado, sin duda, también es para llenar de satisfacción. Y una satisfacción santa, una satisfacción agradable delante de Dios, puesto que es para su gloria. Y cuando hablamos de teología, puede que se nos indigeste, como dicen algunos, los conceptos. Y no pretendo dar una clase de teología, aquí están los maestros y lo han hecho con ellos a lo largo de un año prácticamente. Llamo su atención, aunque no voy a dar clase de teología, llamo su atención a esta palabra, es decir, a la palabra teología. Aunque hoy los que concluyen sus estudios ya conocen de alguna manera este significado, lo han visto al menos en algún momento, puede que para la iglesia, ¿no? También posiblemente como iglesia ya la han observado, la han estudiado y comprenden qué significa. Pero por si al caso no es así, podemos comprender esta palabra al dividirla. Es una palabra compuesta y como tal está compuesta de dos, teos y logos. La primera de ellas significa Dios, logos significa palabra o razón y teos significa Dios, con lo cual se deduce su significado, es decir, el estudio de o sobre Dios. O como dijera alguien, la teología se refiere a la aplicación de la lógica a Dios. Es reflexionar sobre quién es Dios. Y como es teología bíblica, básicamente podemos decir que es desde las Escrituras. Y ellos durante un año estuvieron haciendo eso, guiados por sus maestros, tratando de comprender mejor las Escrituras para que de esta manera también sin duda puedan servir al Señor. Hubo un pastor llamado R.C. Sproul, dijo que la teología equipa mejor al estudiante para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
Y se nos hace conocida esa frase, ¿verdad? Puesto que la encontramos en el Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y R.C. Sproul simplemente dice, bueno, la teología, usando ese concepto o esa idea, equipa mejor al estudiante para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo lo glorifica? Sin duda, a través de esa adquisición de conocimiento y también a la vez ser un instrumento para compartir a los demás. Como decía nuestro hermano Concepción, esto me ha servido y ahora yo puedo aconsejar a alguien. Y esa es la idea, esa es la meta. No es el conocimiento en sí mismo, y es importante el conocimiento, pero va precisamente a cuestiones prácticas en la vida. Una de ellas es dentro de la iglesia, pero también dentro del hogar. Y ambas, tanto la iglesia como el hogar, aplicando la teología bíblica, diríamos, tiene efectos positivos. Porque tanto en la iglesia se educa, se forma, se enseña, como en el hogar. El hogar sin duda nutre a la iglesia a través de esos hijos que son formados a la luz del conocimiento bíblico. Y esos hijos dentro de la iglesia son un instrumento también como cuerpo de Cristo para que podamos ser luz allá afuera donde nos desenvolvemos. Y todo empieza en el hogar sin duda. La casa son las fuerzas básicas, por así decirlo, de la iglesia. Y en este sentido, la iglesia se nutre de la casa, del hogar. Así que todos los que han estudiado durante un año, sin duda tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido en casa y eso llevarlo también a la iglesia, con el propósito de formar vidas. Y es en razón de esto que quiero meditar brevemente, me dieron 5 minutos, bajo el tema la importancia práctica del estudio teológico. La importancia práctica del estudio teológico. Su importancia en primer lugar, y de ahí se deriva lo demás, es un fenómeno que está ocurriendo hoy en día, el distanciamiento del creyente de las iglesias. Es sabido por todas las iglesias que el domingo por la mañana la iglesia se satura. Hay que poner sillas en el pasillo. Pero domingo por la tarde, pues, por arte de magia, el 80% desaparece. Y creo que es el común de las iglesias. Y ante esto, sin duda, nos enfrentamos a un reto demasiado grande. Quizás también puedo decir, en razón de esto, y no quiero considerar solamente ese aspecto de la ausencia por la tarde, que eso hasta cierto sentido es natural. Voy un poco más allá, al hecho de que muchas personas se alejan de la iglesia. Unos para no volver más y otros porque son trotamundos, van de iglesia en iglesia. En este sentido, yo creo que a algunos nos ha tocado enfrentar situaciones complejas dentro de las iglesias. Hermanos que con el paso del tiempo deciden emigrar de la iglesia donde se congregaba, y otros más, y mucho más complejo, lo que he mencionado, los que se van y nunca más regresan. Sin duda hay todavía esperanza para ellos, pero no sabemos a ciencia cierta, de alguna manera, cuál es la causa por la cual se han ido. Aunque muchos de ellos expresan su sentir y pueden dar las siguientes razones. Tuve conflicto con algún hermano de la iglesia. En algunos más dicen, bueno, me siento desanimado, no tengo ánimos para ir. O simplemente siento pereza. Quiero quedarme a ver un partido de fútbol, de béisbol. O quiero ir con mi familia, para complicar más el asunto, a visitar a mi familia que está en otro lugar. Y el resultado entonces es que se empieza a ausentar de la iglesia. Hay prioridades también como prioridad laboral, familiares, algún deporte, problemas también de identidad sexual, algún deporte, problemas
de abusos y heridas dentro de la iglesia. Y todo esto contribuye al hecho de que algunos se van. De hecho, hay un grupo conocido como Barna, si no mal recuerdo, que se encarga de hacer estudios sobre esto, particularmente en Estados Unidos. Hace poco estuvimos en un congreso donde uno de los pastores mencionaba algunas estadísticas de deserción en las iglesias en Estados Unidos, y hablan de un promedio, quizás un poco más, de 3,000 personas, escuche esto, 3,000 personas abandonando la iglesia cada día. Probablemente esté exagerado, no lo sé. Pero si esto fuera así, estamos hablando de 1.2 millones de personas abandonando la iglesia cada año. Es impresionante. Sin embargo, en nuestro contexto, quizás es menos evidente. Más aún, no es un problema, sin embargo, no es un problema ajeno a nuestra realidad. Quizás no tenemos esos números, si no ya no tuviéramos iglesia. Pero es evidente que a lo largo de los años, aquellos que llevan más tiempo dentro de la iglesia, como muchos de los hermanos que iniciaron dentro del evangelio en la iglesia presbiteriana se fueron. Algunos vienen a otras iglesias, pero otros más para no regresar. Y en este sentido podemos decir, hay un fenómeno latente que es el abandono de ese lugar donde nos congregamos. Los resultados que nos muestran esta empresa sin duda puede ser escalofriante, de esas deserciones que son reales. Sin embargo, amados hermanos, el planteamiento dentro de las preguntas que hacía esta empresa va enfocado a lo que yo mencionaba, las razones por las cuales se iba. Y si nosotros hacemos esa misma dinámica dentro de aquellas personas que se han ido, sin duda responden algo similar, por conflictos, por indiferencia, por abusos, porque estoy aburrido, porque tengo otras cosas que hacer. De alguna manera está pasando algo similar a lo que pasó con Judá en tiempos de Jeremías, profeta por medio del cual Dios dijo lo siguiente: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, dice Dios. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. La Reina Valera contemporánea dice así: ha cambiado a su Dios glorioso, por lo que no aprovecha, es decir, por lo que no es Dios. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Lo cual implica, amados hermanos, que al abandonar a Dios, abandonan el redil, abandonan la iglesia, abandonan el cuerpo de Cristo. El peligro de esto es que muchas veces no es evidente. Es algo que se puede dar paulatinamente. Hay un libro que se llama Matrimonios a prueba de divorcios. Y hay una imagen con la cual el autor ilustra la relación matrimonial. Y lo hace a través de un tipo de un cerro, de una loma, y coloca el matrimonio allá en la cima. Son dos personas que se conocen y empiezan la vida matrimonial con todo entusiasmo. Están enamorados, dicen amarse profundamente. Pero conforme pasa el tiempo, esa pareja va descendiendo hacia el valle. Y en ese descenso, una de las causas es la desilusión. No era lo que yo creía. Cuando estábamos de novios, me abría la puerta del carro, me acomodaba la silla para comer en la taquería de la esquina. Eso entonces lleva a la decepción. Y como estoy decepcionada, pues empiezo a alejarme, o se empieza a alejar de la persona. El punto es que llegan a un punto que es el valle.
Y eso se conoce como divorcio emocional. Y el divorcio emocional implica que están juntos, pero como dice el dicho, no revueltos. Están sosteniendo la relación y muchas veces, como comúnmente se dice, es porque hay un nido. Pero cuando ese nido queda vacío, cuando los hijos se van, es cuando puede detonar al 100% la relación. Y el resultado es la separación. Si no hay la separación total legal, si hay un divorcio emocional. Ahora, Israel se divorció de Dios, por así decirlo. Israel abandonó el nido, dejó al Señor y dejó en consecuencia a la iglesia. Pero como decía, puede que no se vaya de la iglesia, pero está decepcionado, está desilusionado, está desanimado, ha entrado en una etapa de divorcio emocional con la iglesia y con Dios. Y vaya reto lo que tenemos todos los que estudiamos la Biblia, los que somos ancianos, los que somos pastores, los que tenemos la responsabilidad de enseñar en escuela de formación cristiana. Tenemos un papel fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Y de allí la importancia. Es importante el estudio bíblico, teológico, porque tenemos que observar que hay un distanciamiento. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se está distanciando de la comunión de ese cuerpo. Se está distanciando y está abandonando ese cuerpo. Se están yendo de la iglesia. Ahora, puede ser paulatino y puede ser una alarma, puedo decir, el hecho de que por las tardes no llegue. Y si no llega por la tarde, pensemos entre semana, ¿no? Es un poco más complicado. Ahora, Pablo nos muestra que cambiaron a Dios por lo terreno, en Romanos capítulo 1, 23, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imágenes de hombres o de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hubo un cambio. Ahora el mayor placer no está en la comunión de los santos, sino en lo que el mundo ofrece. Como dice Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en ese sentido, el amor hacia Cristo, pero el amor también hacia el cuerpo de Cristo. Hay una dinámica dentro de las iglesias hoy en día en la ciudad, que muchos podemos venir de distintas partes del estado y queremos aprovechar los momentos indicados para estar con ellos. Y eso implicará en muchos casos descuidar la comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, como estudiantes, como pastores, tenemos ahí un campo donde tenemos que trabajar. Pablo dice, están cambiando la gloria de Dios por lo terreno. Y esto debe ser un motivo de estudio bíblico. Y para la iglesia en general también, sin duda, analizar a la luz de la Escritura qué está pasando hoy, qué está sucediendo con el cuerpo de Cristo. Y buscar soluciones a la luz de la palabra, porque ella es nuestra lámpara que alumbra el camino. Ahora, ante eso sin duda, y aunque esto implícitamente es una causa, podemos decir, ¿cuál es la causa de dicho distanciamiento? Y respondo, aunque las personas encuestadas mencionaron algunas razones de su salida de la iglesia, la Biblia nos muestra otra realidad. Esta es distanciamiento de Dios. Y la razón es que no le conocen. Dice Oseas capítulo 1, en el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová, de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, ¿cómo? Apartándose de Jehová. El pueblo de Israel en ese contexto se había apartado de Jehová. Hoy estas personas dicen, me trataron mal en la iglesia. Hoy hay mucho
vamos a decir, de mercadotecnia dentro del cuerpo de Cristo, y dicen, bueno, una de las frases comunes es que nunca hay una primera oportunidad para dar una buena cara a los que nos visitan. Y aunque en parte tiene razón, es parte de la mercadotecnia. Y como tal, entonces nosotros tratamos de que aquellas personas que nos visitan se sientan bien, los apapachamos y puede que se quede con nosotros. Pero conforme pasa el tiempo, esa persona empieza a percibir las problemáticas y dificultades del cuerpo de Cristo. Y dice, bueno, como que había una fachada, pero ahora estoy viendo algo diferente. Como que aquí hay algo raro, ¿no? Ahora, eso tiene que ver en cierto sentido con la mercadotecnia. Vuelvo a decir, quizás no esté mal, pero tiene que ser algo natural. Y lo que nos muestra que es natural, por la cual el pueblo se había alejado del mismo cuerpo de Cristo, del pueblo de Israel y de Dios mismo, es el hecho de que se habían distanciado de Dios porque no le conocían. Dice el verso 6, ahí donde leímos, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, esto implica que la deserción de la iglesia es un efecto, no la causa. La deserción de la iglesia es un efecto, no la causa. ¿Cuál es el efecto? Me voy porque estoy molesto con la hermana, con el hermano, porque me vio mal, porque me trató mal. Eso es un efecto. La causa es porque no conocen a Dios, porque se alejaron de Dios. Y puesto que se han alejado de Dios porque no le conocen, simplemente cualquier cosa es bueno para apartarse. Entonces el problema es un problema de corazón, como decía un escritor. La raíz del problema es el corazón del problema es que es problema del corazón. Y el problema del corazón es que no conocen a Dios, porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, dice el autor de Oseas. Ante esto, amados hermanos, el resultado es que Dios abandona a su pueblo. Él, de alguna manera, podemos decir, está airado contra aquel que simplemente no le conoce. Él dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 1. En otra traducción, la Nueva Versión Internacional dice, escucha, Israel, la palabra del Señor, porque el Señor entabla un pleito contra los habitantes del país. Ya no hay en esta tierra fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Por lo tanto, aquel que en apariencia señala al prójimo, acusa a su prójimo, tiene que revisar su corazón y decir, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Realmente la culpa es mi hermano, mi hermana, o soy yo? ¿Es que el liderazgo de la iglesia es el liderazgo o soy yo? Porque si de alguna manera alguien nos causara un daño, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Si decimos que para mí el vivir es Cristo, implica que esa experiencia la tengo que procesar a la luz de mi relación con Cristo, porque para mí Cristo es el vivir. Y si vivo para Cristo, entonces esa experiencia de conflicto la tengo que enfrentar en el nombre del Señor. Pero para poderlo lograr, tengo que conocerlo. Ahora, el problema sigue de fondo. La causa por la cual Israel lo abandonó es que la ley no era enseñada. Dice la Biblia ahí mismo en Oseas 4,
ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora, aquí hay un señalamiento a los sacerdotes, a los levitas. No están enseñando la ley. Y aquellos que nos ocupamos entonces de estudiar la ley, de estudiar la palabra, ubicándonos en el contexto correcto, ya estamos en el contexto de la gracia, no sin dejar de practicar la ley. Y digo en el contexto de la gracia porque con la ayuda de Cristo podemos hacer todo. Pero en ese contexto, hoy nuestros hermanos, aunque es un disfrute, tienen también un peso de responsabilidad mayor ahora. Eso que han aprendido se tiene que llevar a la práctica, enseñarlo en sus iglesias, en el ámbito familiar. El problema en Israel es que la ley no era enseñada. En segundo lugar, que ya lo mencioné, pero lo repito, el dador de la ley no era conocido, puesto que rechazaste el conocimiento, dice Oseas. ¿El conocimiento de quién? De Dios. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no se quiere leer la palabra. No se quiere leer la palabra. Cuesta trabajo para muchos leer la Biblia. Y si no la leo, y es el medio que Dios nos ha dado, medio de gracia, para que le conozcamos, ya tengo un problema allí en casa. En escuela dominical se dice, bueno, ¿cuántos capítulos leíste? 1, 2, 3, 5, 10, 20. En algunos casos, y se da mucho dentro de los niños quizás, y posiblemente también dentro de algunos adultos que digan, ¿cuántos capítulos leíste? 15. ¿Y qué leíste? No sé, no me acuerdo. Realmente quiere librarse del momento. Y para librarse del momento, pues una mentira no está mal. Otros dirán, bueno, no voy a exagerar, digo que 3, pero tampoco leyó. Y viene siendo lo mismo. En una ocasión, en una iglesia, escuché a una niña de escasos 7 años que dijo, leí 80 capítulos. Y todos se sonrieron, ¿no? Y la mamá, defendiéndola, dice, sí, leyó 80. Y todos, ¿cómo? Dice, bueno, dice, es que leyó los salmos. Pero ni leyendo los salmos. Pero ese es el nivel de problema que tenemos. La ley se ha abandonado. El dador de la ley no era conocido porque se abandona la ley. Dios nos ha dado su palabra para conocerle. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y si no la leo, ¿cómo puedo hacer justicia en el hogar? ¿Cómo puedo instruir a mis hijos? ¿Cómo puedo guiar a mi familia? ¿Cómo ser pastor de mi familia? Es difícil. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dios quiere que le busquemos. Los tiempos son similares. Y en este sentido puedo decir, el peligro sigue latente. Ya Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, pero temo que como la serpiente con su angustia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vean el ejemplo que toma Pablo. Toma el ejemplo de Eva y de la serpiente. Pero temo por ustedes, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Vuestra manera de razonar sea extraviada. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando afrontamos cualquier situación de vida, el corazón nos puede jugar una mala pasada. Y puesto que yo quiero ganar aquel conflicto, aquella situación, no me importan las escrituras. Yo veo cómo me enredo y digo las cosas y la acomodo a mi manera, ¿no? Y en esto se hace evidente que la serpiente antigua sigue con su astucia engañando a muchas personas.
En conclusión puedo decir, la buena noticia es que Dios desea que le conozcamos. Esto ha sido así desde siempre. A través de Jeremías, por ejemplo, dice, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme, razonamiento, reflexión bíblica, y sin duda apegado a la oración, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo, preocupado por la iglesia o por el pueblo judío, dice lo siguiente también, mostrando también el interés por esa nación, y la tuvo también por los gentiles, puesto que dijo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme al conocimiento correcto de las Escrituras. Pero aquí puedo decir algo. Hay dos palabras, o quizás más, también doxa creo que entra ahí en conocimiento, que es gnosis, un conocimiento, diríamos, de las cosas, pero epignosis es un conocimiento superior, que viene de lo alto. Y que si viene de lo alto, implica transformación de la persona. Y Dios quiere que lo conozcamos en ese sentido, como Él se revela, pero que afecta nuestra vida positivamente. Algunas veces pongo la ilustración de esta manera. Si alguien me pregunta cómo es mi esposa, yo le digo: mide 1,65, le gusta mucho el pavo sancochado, así que cuando nos inviten ya saben, no es cierto, el pavo sancochado, le gusta ir a ciertos lugares a pasear, le gusta la ropa negra. Y yo les pregunto ahora, ¿ya se dieron cuenta cómo es mi esposa? Sí, dirán algunos. Ahora, ¿ya la conocen? No, es un conocimiento superficial. Pero el conocimiento que yo tengo de ella, al ser una sola carne, es más profundo. Y así sucede con los esposos. Ya de pronto el esposo sabe cuando la esposa está enojada. ¿O no, Freddy? Ya sabe la esposa también cuando el esposo está enojado. Ya detecta, ¿verdad? Bueno, aquí hay peligro, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hice ahora? No se puede decir. Ahora, ¿por qué? Porque ya conoce hasta sus gestos. Y no está mal eso, ¿verdad? Por lógica, al paso de los años, ese conocimiento se va perfeccionando y debe ir mejorando cada día. Puesto que al saber qué no le agrada, qué sí le agrada, podemos hacer cosas en pro o en contra, o para no hacerlas. En este sentido, Dios dice que nosotros le conozcamos a ese nivel de profundidad, un conocimiento de relación, un conocimiento donde nosotros podamos descansar en Él, podamos derramar nuestro corazón como lo hizo Ana delante del Señor, puesto que lo conocemos, puesto que sabemos que Él no nos va a rechazar, puesto que sabemos que es un Dios, como dice aquí, de misericordia. Y para los estudiantes, o los que hoy egresan o terminan una etapa, viene ahora ya que es maestría, ¿no? También para ustedes, para nosotros, Dios no solamente nos muestra su anhelo para que nos acerquemos a Él, sino que nos da la herramienta para lograrlo. Y es la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, y esa es nuestra meta, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sea enteramente preparado para toda buena obra. Y ustedes tienen que vislumbrar a la iglesia de esa manera
Y tenemos que vislumbrarla de esa manera. ¿De qué forma hoy mis hermanos que hoy nos están escuchando allá pueden estar preparados cada día más para toda buena obra? Es una tarea sin duda, en algunos momentos quizás agotadora, pero sin duda el Señor recompensa el trabajo que podamos hacer. Así que les animo a seguir preparándose, pero también a seguir conociendo de una manera íntima a ese Dios de las Escrituras. No un conocimiento superficial como Isaías revelaba del pueblo de Israel. Y le dijo, ¿para qué me traen sacrificios? Hastiado lo tienen mi alma. Sabían la liturgia, pero no conocían al Dios de la Biblia. Dios nos llama a conocerlo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que Él nos ayude a buscarlo cada día más. Dios bendiga a este grupo y bendiga a los que hoy se habrán de inscribir también para continuar preparándose. Amén.